Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estudiar razones trigonométricas. Algo importante a tomar en cuenta es que este tema no se estudia de forma independiente. Hay diferentes contenidos que se van a necesitar, entre ellas triángulo rectángulo, algunas características sobre los ángulos, el famoso teorema de Pitágoras y ecuaciones. Antes de entrar con su estudio, es importante tener presente que las razones trigonométricas tienen gran variedad de aplicaciones, desde las ciencias, ingeniería, diversos juegos y en aspectos generales en la cotidianidad. Como les había mencionado, vamos a requerir de un triángulo rectángulo. Prácticamente estas razones toman vida cuando estamos trabajando con este tipo de triángulos. Si no tenemos un triángulo rectángulo, no podemos hablar de razones trigonométricas. Veamos ese triángulo ABC con las medidas de sus catetos A y C y la medida de su hipotenusa B. Recuerden que la hipotenusa es el lado del triángulo opuesto al ángulo que mide 90 grados y los otros dos lados les llamamos catetos. También es importante en relación a los ángulos que la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces, si nosotros ya tenemos este ángulo recto, es decir, ese ángulo con medida 90 grados, los otros dos van a ser complementarios, es decir, que la suma de este ángulo, que le estamos llamando omega, más la suma de este otro ángulo tienen que dar 90 grados. Entonces, si este mide omega, el otro va a tener que medir 90 menos omega. También, cuando hablamos de un triángulo rectángulo, podemos señalar al famoso teorema de Pitágoras. Recuerden que lo que dice es que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas de sus catetos al cuadrado. Y veamos ahora cuáles son nuestras razones trigonométricas, donde también vamos a considerar sus recíprocas. Entonces, la razón seno de un ángulo es la medida del cateto opuesto a ese ángulo sobre la medida de la hipotenusa. En este caso podemos ver que sería C sobre B. El coseno de un ángulo es la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. En este caso sería A sobre B, porque estamos tomando el ángulo omega. Y tangente lo podemos ver como seno sobre coseno del mismo ángulo o como la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. En este caso, C entre A. Y las razones recíprocas están cosecante, donde es igual a 1 sobre seno. En otras palabras, la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto opuesto. Otra de las recíprocas es secante, donde este es igual a 1 sobre coseno, o bien la medida de la hipotenusa sobre la medida del cateto adyacente. Y finalmente tenemos la razón recíproca cotangente. Esta la podemos ver también de diferentes maneras. Podríamos trabajarlo como coseno sobre seno, siempre del mismo ángulo, o lo podríamos ver como 1 entre tangente de ese ángulo, o bien como la medida del cateto adyacente sobre la medida del cateto opuesto. Entonces vamos a trabajar estas razones trigonométricas.
Podría darse el caso en que aprenderse o memorizarse esas razones sea un poco complicado. Entonces aquí les dejo una frase que puede ayudarles a aprendérselo de una manera más corta, más sencilla. La palabra de la que les hablo o la frase es coca, coca, jiji. Una palabra algo pegajosa y tiene su grado de gracia también. ¿Cómo funciona esa expresión? Lo que vamos a hacer es ir agrupando pares de sílabas desde sus extremos hacia el centro. Por ejemplo, vamos a asociar CO, en este caso co, con ji, de esta manera. Y esas asociaciones se las vamos a asignar a cada una de estas razones trigonométricas en ese orden que lo vimos. Entonces esos primeros extremos vamos a ver o se los vamos a asociar a seno. ¿Qué significan esas sílabas? Aquí lo podemos interpretar como la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora los otros extremos, los que siguen, sería CA y HI. Es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, eso le asignamos coseno, y a las sílabas de en medio sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, le corresponde a la razón tangente. Además de esas razones, podemos jugar con ecuaciones. ¿De qué forma? Ya teníamos que cosecante era 1 entre seno, entonces simplemente podemos hacer un juego, digámoslo así, de despeje para obtener que seno de un ángulo también se puede ver como 1 entre cosecante. Análogamente con las otras dos, secante es 1 entre coseno, por lo tanto podríamos ver coseno como 1 entre secante. Y cotangente lo teníamos como 1 entre tangente, por lo tanto tangente lo podemos ver también como 1 entre cotangente. Además, tengan presente que el triángulo rectángulo con el que se va a trabajar puede estar presente en cualquier forma o orientado de manera distinta a la tradicional. Es decir, podríamos tener alguna de estas representaciones. Vean que esa es otra forma de ver un triángulo rectángulo. O podríamos ver el triángulo rectángulo de esta manera. O el triángulo rectángulo podría estar de esta otra manera. Esta es otra variación donde no está sentado de una manera tradicional, digámoslo así, está un poco inclinado. Lo importante es que no se queden únicamente con la forma tradicional en la que se suele representar un triángulo rectángulo. Entonces veamos algunos ejercicios. Vamos a determinar el valor de las variables de acuerdo a esta figura, es decir, vamos a determinar un valor para x y z. Además, vamos a hacer una aproximación de secante de 65 grados y de cosecante de 25, es decir, de estos dos ángulos respectivamente. Siempre vamos a tener que fijarnos o seleccionar un ángulo con cual trabajar. La idea es siempre tomar uno que no sea el de 90 grados. Entonces tenemos que seleccionar el de 65 o el de 25 grados. Ustedes escogen uno. Ya teniendo el ángulo, ustedes tienen que seleccionar cuál es la razón trigonométrica que nos conviene utilizar. La estrategia para seleccionarlo o el análisis que se hace para seleccionar la razón trigonométrica es prácticamente ver cuál de ellas involucra los datos del problema, tanto los datos que me están dando como los datos que tengo que averiguar. Por ejemplo, si yo selecciono el ángulo de 65 grados, yo podría pensar en aplicarle seno, pero recuerden que el seno es la medida del cateto puesto sobre la hipotenusa.
Entonces, si yo le aplico seno a 65, su cateto opuesto es x y la hipotenusa es z. Entonces me estaría quedando una ecuación con dos variables y ahí no podríamos hacer nada. Entonces, el objetivo es utilizar una razón trigonométrica que me involucre un dato que estoy buscando, un dato que me está dando el ejercicio y además que me quede solamente una variable o una incógnita. Entonces, si selecciono ese ángulo de 65, tendría que aplicarle coseno, como ustedes lo ven aquí, porque coseno es la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Entonces, en este caso, vean que me está quedando una ecuación con una sola variable. Y ya aquí podemos jugar con las ecuaciones aplicando las propiedades respectivas para determinar el valor de z. Entonces, este z lo despejamos. Entonces, z sería 4 sobre coseno de 65. Y eso es aproximadamente 9.465. Entonces ya tenemos el valor de z. Y si ustedes no quisieran trabajar con el ángulo de 65, vean por este otro lado que podemos utilizar el ángulo de 25 grados. Nada más que en este caso nos conviene utilizar seno, porque el seno sería su cateto opuesto, un dato que me están dando, sobre la hipotenusa, el dato que quiero averiguar. Así me queda una ecuación en una sola variable y análogamente despejamos el z y vean que se obtiene el mismo resultado. Con cualquiera de esas razones obtenemos el mismo resultado, nada más que varía el ángulo que hay que utilizar. Ahora veamos cómo podemos determinar el valor de x. Ya podríamos utilizar alguna razón trigonométrica para calcular ese valor, análogo como lo hicimos con z, pero variemos un poquito para que vean que podemos trabajar de diferentes maneras. Como ya tenemos en el triángulo la medida de un cateto y la medida de la hipotenusa, y vamos a averiguar la medida del otro cateto, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, como ustedes lo ven acá. La medida de la hipotenusa al cuadrado, que era z, igual a la medida de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí despejamos el x a la 2, luego despejamos el x aplicando raíz en ambos lados y esto aproximadamente nos daría 8.578. Como les había mencionado, pudimos haber utilizado alguna razón trigonométrica para determinar ese valor de x. Por ejemplo, como ya usamos aquí en z la razón seno y coseno, podríamos aplicar tangente a 65, entonces tendríamos la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente, que es esto que está acá. Luego multiplicamos por 4 en ambos lados y ya obtendríamos que x es aproximadamente 8.578. Vean que efectivamente nos da el mismo resultado que aplicando Pitágoras. O bien pudimos haber aplicado tangente al ángulo de 25 grados, obteniendo de esa forma 4 sobre x, despejamos la variable x y llegamos exactamente al mismo resultado. Ya ahí tendríamos la solución o las respuestas del punto A. Veamos ahora cómo trabajamos el punto B. Entonces vamos a ver cómo aproximamos el valor de secante de 65. Y recuerden que secante, aquí lo tenemos, era 1 entre coseno. Entonces secante es 1 entre cos de 65 y ya eso sería 2.37 aproximadamente. Análogamente con cosecante es 1 entre seno, si recuerden que siempre es del mismo ángulo. Aquí secante de 65 es 1 entre coseno de 65. Aquí cosecante de 25 es 1 entre seno de 25. Y obtenemos que cosecante de 25 es 2.37. Y vean algo bastante interesante.
El secante de un ángulo me dio exactamente el mismo resultado que el cosecante del ángulo complementario. Y ahí les dejo esa pregunta para que ustedes analicen por qué pasa esto.